Buenos días, damos inicio a la audiencia de flagrancia y formulación de cargos en la ciudad de Quito el día 20 de mayo del 2025. A continuación nos ponemos de pie para la entrada al juez. Buenos días, puede tomar asiento. Gracias. Siendo las 10 horas del día 20 de mayo de 2026, se instala la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos dentro del proceso penal seguido contra el ciudadano Juan Carlos Pérez López por el presunto delito de robo tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Secretaria, tome constancia de que se encuentran las partes. A nombre de la Fiscalía, la señorita Medina. Buenos días, señora juez, señora secretaria. Quien les habla es la abogada Irina Silva, un número de matrícula 0930 76 80 84 5. Esta tarde, quien interviene en esta audiencia actúa en calidad de fiscal, representante de la Fiscalía General del Estado, encargada de ejercer la acción penal pública. Muchas gracias. En defensoría técnica, el señor David Puente. Buenos días, señora juez. Buenos días, señora secretaria. Estoy aquí en nombre del penalista David Orlando Bonilla, abogado de parte de la defensa técnica por parte. Ya que están ambas partes presentes, pueden dar inicio a la audiencia. Gracias, señorita secretaria. Se deja constancia de la presencia del representante de la Fiscalía General del Estado y de la Defensa Técnica del Ciudadano aprendido. Esta judicatura recuerda a las partes que la audiencia se desarrollará conforme a los principios de legalidad, contradicción, inmediación y debido proceso, garantizando los derechos constitucionales de las partes procesales. En consecuencia, se concede la palabra a la señora fiscal para que se pronuncie respecto a la calificación de flagrancia. Gracias, señor juez. La Fiscalía General del Estado comparece ante esta audiencia a fin de que se le califique la flagrancia dentro del proceso penal seguido en contra del ciudadano Juan Carlos López Pérez. Conforme parte policial, el día 10 de mayo de 2026, aproximadamente a las 21 horas con 30 minutos, en la ciudad de Quito, el ciudadano antes mencionado habría intimidado a la ciudadana María Fernanda Ruiz con un arma blanca, con la finalidad de sustraerle su teléfono celular. Inmediatamente después del hecho ocurrido, tras el auxilio solicitado por la víctima, el ciudadano fue aprendido de forma inmediata por servidores públicos. Estos son los partes policiales, que se encontraba en el momento patrullando el sector. Encontrándose en su poder el objeto sustraído y el arma utilizada. En tal virtud, la Fiscalía considera que se cumplen todos los presuntos establecidos en el artículo 527, el cual lo voy a mencionar en este momento. Flagrancia. Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión. Siempre que exista una persecución ininterrumpida dentro del momento de la suspensión, comisión, hasta la aprehensión. Asimismo, cuando se encuentra con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 24 horas dentro de la comisión de la infracción y la aprehensión. Como usted escucha, pues, esto fue antes de las 24 horas, se dio en el momento del robo. Y también tenemos el artículo 342, inciso A, el cual nos menciona lo siguiente. Audiencia de calificación de flagrancia. En este caso de infracción de flagrancia, dentro de las 24 horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la audiencia oral ante el juzgador competente, en la que se calificará la flagrancia y la legalidad de aprehensión. El fiscal formulará cargos y, de ser pertinente, solicitará las medidas cautelares y de protección en el caso emergente. Dicho todo esto del Código Orgánico Integral Penal, por cuanto el ciudadano fue aprendido en el momento inmediato posterior a la comisión de la infracción. Por lo expuesto, la Fiscalía solicita a su autoridad que se califique este caso como flagrancia y se declare la legalidad de la aprehensión conforme a los derechos. Adicionalmente, señor juez, se cuenta con elementos de convicción suficientes
sustentar la existencia de la infracción y la presunta participación del ciudadano Juan Pérez López, el aprendido. Entre otras, también consta el parte policial de la agresión, el testimonio de la víctima, el teléfono celular recuperado, así como también el arma blanca que fue utilizada en este momento. Visto estos elementos, permite la Fiscalía solicitar la calificación de la flagrancia y continuar con la presente causa conforme al derecho. Muchas gracias. Se concede la palabra a la defensa técnica para que dé su opinión. Gracias, señora juez. Agradezco la intervención por parte de la Fiscalía. Por mi parte, la defensa técnica del ciudadano Juan Carlos Pérez, con número de cédula 1726-56-273, comparece a esta audiencia con el fin de pronunciarse al respecto de la petición de flagrancia por parte de la Fiscalía. Amerito, y tengo el contexto, que sin desconocer la petición realizada por parte de la Fiscalía por los servidores policiales, esta defensa solicita que se tenga en cuenta que el ciudadano goza del derecho constitucional a la presunción de inocencia que esta procede en esta etapa procesal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que goza de toda persona que se encuentre bajo un proceso penal. Este principio implica que durante estas etapas iniciales, señora juez, se tenga la debida calificación respecto a la flagrancia y la formulación de cargos. No corresponde adelantar los criterios que está diciendo por parte de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal como tal del ciudadano Juan Carlos Pérez López, como tal. Por lo expuesto, la defensa de esta consideración que su autoridad y la calificación de la flagrancia sea escrito respecto al debido proceso como tal. Eso es de mi parte de servir. Habiendo escuchado la intervención de la señora fiscal y de la defensa técnica del ciudadano Juan Carlos Pérez López, esta judicatura procede a emitir su pronunciamiento. De la revisión de los argumentos expuestos, así como de los antecedentes puestos en conocimientos de esta autoridad, se verifica que el ciudadano fue aprehendido de manera inmediata luego de lo ocurrido, el hecho presuntamente constitutivo de infracción penal, conforme se desprende del parte policial referido por Fiscalía. En consecuencia, esta judicatura considera que se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 527 y 679 del Código Orgánico Integral Penal. Al haberse producido la aprehensión, es el momento inmediato posterior a la comisión de la infracción. Asimismo, no se advierten vulneraciones de derechos constitucionales ni irregularidades en el procedimiento de aprehensión que afecten su legalidad. Por lo expuesto, este juzgado califica la flagrancia y declara legalidad de aprehensión del ciudadano Juan Carlos Pérez López. En consecuencia, se concede la palabra a la señora fiscal para que proceda con la formulación de cargos, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. En virtud de la calificación de la flagrancia y de la legalidad de la aprehensión, dispuesta por su autoridad, la Fiscalía General del Estado procede a formular cargos en contra del ciudadano Juan Carlos Pérez López. Los hechos que se le imputan son los siguientes. El día 10 de mayo del 2026, aproximadamente a las 21:20, en la ciudad de Quito, en el sector de la Mariscal, el ciudadano había intimidado a la ciudadana María Fernanda Ruiz mediante el uso de un arma blanca con la finalidad de sustraerle su teléfono celular. Bueno, escuchados los hechos, esto se adecua en criterio de la Fiscalía al tipo penal de robo, previsto y sancionado en el artículo 389 del Código Orgánico Integral Penal, el cual nos menciona lo siguiente. Robo. La persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de la cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarla. En el momento de cometerlo o después de lo cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. Cuando el robo se produce únicamente con fuerzas en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconsciencia o indefensión, para obligarla a ejecutar actos que
que con inconsciencia y voluntad no los habría ejecutado. Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si a consecuencia del robo se sancionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152, se sancionará con pena privativa de la libertad de 7 a 10 años. Si el delito se comete sobre un bien público, se impondrá la pena máxima dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentando a 1/3. Si la consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de la libertad será de 22 a 25 años. La o el servidor policial o militar que robe material bélico como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial como militar será sancionado con pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. Actuando el ciudadano en calidad de autor directo, como los elementos de la comisión, la Fiscalía cuenta, entre otros, con el parte policial, la reacción, el testimonio de la víctima, el teléfono celular recuperado, así como el arma blanca presuntamente utilizada para cometer este delito. En virtud del expuesto, la Fiscalía solicita a su autoridad cesiva tener estos formulados los siguientes cargos y disponer al inicio de la instrucción fiscal por el plazo de 30 días, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral. Muchas gracias, señor juez. Una vez escuchado la formulación de cargos, se da paso a la Fiscalía para que proceda con la solicitud de medidas cautelares. Gracias, señor juez. Bueno, en atención a la formulación de cargos realizada y la información a lo dispuesto en el artículo 522 antes mencionado del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía solicita que se imponga al ciudadano Juan Carlos Pérez López la medida cautelar preventiva. Esta solicitud se fundamenta en la existencia de varios elementos de comisión suficientes que permiten presumir la existencia de la infracción y la participación del procesado, así como también en la concurrencia de riesgos procesales. En el presente caso, la gravedad del delito imputado, la pena prevista para este tipo penal de robo y las circunstancias en las que se produjo la aprehensión permiten adquirir un riesgo de fuga. Así que, como la posibilidad que el procesado no se someta también al proceso penal. En consecuencia, la Fiscalía considera que la aprehensión preventiva resulta necesaria y proporcional para garantizar la comparecencia del procesado al proceso y el cumplimiento de una eventual sentencia. Por lo expuesto, señora juez, la Fiscalía solicita a su autoridad cesiva a acoger la medida cautelar de prisión preventiva conforme al derecho. Muy amable. Se da paso a la defensa técnica. Gracias, señor juez. Como tal, nosotros y parte nos oponemos a la defensa que nos propone por parte de la Fiscalía, basándonos en el artículo mismo. Como tal, la defensa técnica del ciudadano Juan Carlos Pérez López nos oponemos a la solicitud de previsión preventiva formulada por la Fiscalía por considerar que dicha medida resulta excesiva para el presente, siendo el sexto inciso del artículo citado por parte de la Fiscalía, habiendo 5 medidas cautelares por parte. En primer lugar, es importante recordar que la prisión preventiva es una medida excepcional conforme a lo establecido en el 522 del artículo del Código Integral Penal. Voy a citarle por qué. Debe aplicarse cuando existen otras medidas cautelares, como bien estaba diciendo, hay 5 medidas preventivas antes de la que está solicitando por parte de la Fiscalía, siendo una de ellas la más importante. Recordar que la previsión preventiva es una medida excepcional conforme a lo establecido. Como bien les decía, debe aplicarse cuando no existen otras medidas de garantías previas, como bien refirieron el argumento que hay 5 totales que pueden salvaguardar para la formulación de cargos. En el presente caso, la Fiscalía no ha demostrado de manera concreta la existencia de un riesgo real, ni fuga, ni en la adjudicación del proceso, siendo las medidas que solicita un poco pertinentes para lo que está pidiendo por parte de la Fiscalía. Más allá de la gravedad del artefacto del delito impugnado por parte de la Fiscalía,
El ciudadano procesado cuenta con arraigo. Es una medida cautelar del derecho penal para realizar su competencia ante la policía judicial. En el país judicial también hay la voluntad de someterse al proceso penal, por lo que esta defensa considera que es posible garantizar su comparecencia mediante medidas cautelares alternativas. Estamos solicitando la virtud de la defensa, conforme lo citado por parte de la Fiscalía. Sirvan las medidas como presentación periódica a la autoridad competente y la prohibición de salida del país son medidas que previamente pueden estar ante el inciso 6 de 542, que nos habla de la previsión preventiva, siendo las prohibición y defensa del país más adecuadas a la situación conforme a lo dicho en el Código. En virtud de la defensa, solicita a usted, señora juez, que ante su utilidad sirven poner las medidas como presencia periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país conforme a lo dispuesto del Código Orgánico Integral Penal, garantizando así el debido proceso y el principio de proporcionalidad de acuerdo a la medida que está pidiendo por parte de la Fiscalía. Eso es todo, señora juez. Habiendo escuchado la solicitud de medidas cautelares formadas por Fiscalía y la oposición, conforme lo dijo la defensa técnica, el ciudadano Juan Carlos Pérez López, esta judicatura procede a emitir su resolución. En primer lugar, sí tiene en cuenta que la prisión preventiva constituye una medida de carácter excepcional, conforme lo establecido en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, y que su aplicación debe responder a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. En el presente caso, si bien existen elementos de convicción suficientes que permiten presumir la existencia de la infracción y la participación del procesado, esta autoridad considera que la Fiscalía no ha acreditado de manera concreta la existencia de un riesgo real de fuga u obstaculización del proceso que justifique la imposición de medida más gravosa. Por el contrario, se ha verificado que el ciudadano procesado cuenta con arraigo, domicilio reconocido y ha manifestado su voluntad de someterse al proceso penal. En virtud de lo expuesto, esta judicatura niega la solicitud de prisión preventiva formulada por la Fiscalía y en su lugar dispone la aplicación de medidas cautelares alternativas consistentes en presentación periódica del ciudadano procesado ante la autoridad competente, prohibición de salida del país sin autorización judicial. Asimismo, se ratifica el inicio de la instrucción fiscal por el plazo de 30 días, conforme a lo dispuesto en el artículo 524 del Código Orgánico Integral Penal. Con esta resolución se da por concluida la presente audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, disponiéndose que se notifique a las partes conforme a derecho. Buenos días, doctor Roberto Benavides. Estamos aquí en la simulación de audiencias para la materia de Derecho Procesal Penal correspondiente. Nosotros, como tal, escogimos la audiencia de transformación de cargos, el delito elegido del robo, del artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal. El caso es el siguiente. El día 19 de mayo de 2026, aproximadamente a las 21:30 en la ciudad de Quito, el sector de la Mariscal, un ciudadano, Juan Carlos Pérez López, con cédula 1726561143, de 24 años de edad, habría interceptado a una ciudadana, María Fernanda Ruiz, con cédula 1715666580. Cuando ésta se dirigía a su domicilio, presuntamente al procesado le habría intimidado con un arma blanca, cuchillo específicamente, sustrayendo un teléfono